examen de segundo parcial es para la fecha de... ¿Les dijeron fecha? 8, 9 y 10 de enero. 8. Correcto. Entonces, hay una fecha programada para el segundo Para parcial. concluir el tema 8 de y 9. energía y materia era avanzar estados físicos de la materia Después, no y sé si es de todo también lo los cambios avanzado de estado, ¿no? o es solamente del segundo Entonces, parcial. eso vamos a avanzar hoy. Vamos. La materia se presenta en la naturaleza en 3 estados: sólido, líquido, gaseoso. Y hay un cuarto estado, el estado plasmático, ¿no? Que falta anotar en esta diapositiva, ¿no? El estado líquido, sólido y gaseoso. Bueno, las características de los diferentes estados, cómo se presentan las moléculas, las partículas en cada estado, está en su libro, ¿no? Así de esta manera también, ¿sí? Entonces vamos por el primer estado. El estado sólido presenta una masa y un volumen fijo. El estado líquido adopta cualquier forma. Y en el estado gaseoso no tiene ni volumen ni tampoco forma. Esa es la diferencia entre las tres. Bueno, en el estado sólido lo que pasa es que las partículas se encuentran así de esta manera, ordenadas sistemáticamente, todas las partículas empaquetadas unas con otras de una manera ordenada. Que se pueda desplazar una partícula, muy poco se puede desplazar. En el estado líquido, ellas tienen un grado de libertad, se pueden ya desplazar, no están así firmemente unidas, y eso permite adquirir cualquier forma en el estado líquido. Ya en el estado gaseoso, las partículas se van a encontrar muy separadas, dispersadas, hay mucha distancia de una partícula con la otra, no presenta volumen ni forma fijo, muy diferente a los demás. Ahora, el estado plasmático, que es el cuarto estado, es prácticamente un gas con carga eléctrica, que están formados por moléculas, átomos, electrones y núcleos. Los núcleos provienen de átomos desintegrados. Se encuentra el estado plasmático a una temperatura de más de 20.000 grados centígrados. Por ejemplo, el núcleo del Sol, ¿no? Las estrellas, la energía atómica, los rayos, ¿ya? Son el cuarto estado. Entonces, estado plasmático es plasma cargado eléctricamente, formado por moléculas, átomos, electrones, núcleos de átomos desintegrados. Ese es el cuarto estado que se menciona en el libro. ¿Cuáles serían los cambios de estado? En el libro los define así: progresivo, regresivo, progresivo, regresivo. Bueno, entonces los progresivos, sublimación progresiva, fusión, evaporación. Entonces, para recordar estos puntos, cuáles son progresivos, ¿no? Tienen que hacer una mnemotecnia, depende de ustedes. Si desarrollan mnemotecnia o recuerdan con un ejemplo, porque pueden ejemplificar, ¿no? Decir función es esto, ¿no? Tienen que buscar alguna técnica para poder diferenciar progresivos y los regresivos, ¿no? Entonces los progresivos están sublimación progresiva, fusión, evaporación. Los regresivos, sublimación regresiva, solidificación y condensación.
Continuando, y vamos a avanzar, ¿qué es la sublimación? La sublimación es el cambio de estado de sólido a gas en forma directa. No va a pasar por el estado líquido, directamente de sólido a gas. Cuando cambia de sólido a gas, es sublimación progresiva. Cuando cambia de gas a sólido, que es lo inverso, es regresiva. Entonces, sólido a gas, progresivo. Gas a sólido, regresivo, ¿no? De esa manera progresiva. Por ejemplo, el hielo, que está en estado sólido, va a convertirse en gas. Esa es sublimación progresiva. La regresiva es cuando el gas se convierte en hielo, pero no va a pasar por un estado que es el estado líquido, es directo. El otro cambio de estado es el de fusión, que prácticamente el de fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. Ahora que estamos con un aumento de temperatura, ¿no? Hace bastante calor, si colocamos el hielo en una superficie o afuera en el patio, el hielo se va a derretir, se va a, ¿no?, descomponer, ¿no?, quedando en forma líquida. Entonces, fusiones de sólido a líquido. Solidificación del líquido a sólido. Es el cambio de estado de una sustancia que pasa de líquido a sólido cuando se enfría por una disminución de temperatura. Si yo coloco el líquido, ¿no?, preparo un helado y lo coloco en la nevera, ¿no?, y luego pasado un minuto, ¿no?, se va a congelar y pues cambio de líquido a sólido. O cuando en lugares donde bastante invierno, tanto frío que hace, en España, en Italia, ¿no?, las lluvias, ¿no?, esas gotas de agua se convierten después en hielo, ¿no?, debido a la disminución de la temperatura, del enfriamiento, ¿no? Luego está la condensación, que prácticamente es el estado gaseoso al líquido, cuando choca una superficie fría. De gas a líquido es condensación. Entonces, ese es el concepto. Cuando choca con una superficie más fría, pasa directamente de gas a líquido. Y les da otro ejemplo, ¿no? De gas a líquido es condensación. Por ejemplo, la formación de las nubes, ¿no?, es un ejemplo de condensación. Cuando el aire está cargado de vapor de agua, asciende, se enfría, se condensa en pequeñas gotitas de agua formando las nubes. Entonces pasa de vapor a líquido. Otro ejemplo es la condensación, que es la formación de rocío, ¿no? El vapor de agua que está en el aire se condensa, ¿no?, se pone en contacto con el suelo o alguna vegetación como en estas plantitas y se convierte después en líquido. Pierde calor durante toda la noche. Bueno, esa es condensación. Ahora, evaporación. Lo que tiene, sí o sí, tiene que de alguna manera memorizar estos conceptos, ¿no? Cuándo es evaporación, cuándo es sublimación, cuándo es condensación.
Evaporación es el cambio de estado de una sustancia que pasa de líquido a gas. Por ejemplo, si yo hago hervir a una temperatura mayor a 100 grados centígrados el agua, ¿no? Y lo dejo seguir, entonces se va pues a evaporar, ¿no? Se va a formar un vapor de agua, ¿no? Cambia el volumen del agua líquida, va disminuyendo, 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 porque el agua se transforma en vapor, ¿no? El agua líquida. Entonces, ese estado, cambio de agua hasta vapor, se llama evaporación. Y si no se fijaron y dejaron toda la mañana hirviendo, ya no hay agua, ¿no? Se ha evaporado prácticamente. Y hay un resumen en esta diapositiva que prácticamente podrían así de esta manera de desarrollar y estudiar, ¿no? Y es que gusta hacer este tipo de esquema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si pasa de líquido, ¿cuántos estados tenemos? 4. Sólido, líquido, gas o vapor. Falta el cuarto estado, que es el plasmático. Entonces se anotan así de esa manera. Y entonces, si pasa de líquido a sólido, se llama solidificación, ¿no? Pero si pasa de sólido a líquido, eso es fusión. O si pasa de sólido a gas, se llama sublimación. Sublimación. ¿Progresiva o regresiva? A ver, ¿quién me dice qué tipo de sublimación es de sólido a gas? Progresiva. 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 Muy bien. De sólido a gas es sublimación progresiva. De gas a sólido, ¿no? Entonces, de esa manera, tienen que desarrollar sus propios, memorizar esos conceptos y no confundirse a la hora del examen, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ya saben qué más falta, de líquido a gas, evaporación, de gas a líquido, condensación. Bueno, esos son aquí en este diapositivo presenta unas palabras que se llaman deposición. Entonces, esto no estamos manejando nosotros. Y también esta palabra licuación, esa palabra tampoco está en el libro. Entonces tienen que estudiar lo que está en el libro. Si dice de gas a líquido, se llama condensación. ¿No? Gas a líquido es condensación. Y esta palabra tiene que cambiar por sublimación regresiva. Esto es sublimación progresiva, ¿no? Y así de esta manera es este esquema, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay más ejemplos, ¿no? De líquido a sólido, está bien, conocemos que es solidificación. De líquido a gas, ¿no? De gas a líquido es condensación. De gas a sólido es sublimación regresiva. De sólido a gas, sublimación progresiva. De sólido a líquido, fusión.
de líquido a gas y vapor. Y con eso hemos terminado prácticamente el tema de materia y energía. Bueno, espero que les haya servido de mucho beneficio esta diapositiva, mi resumen, ¿no? Ya. Voy a presentarles en este momento para recordar un videito de todos estos procesos, ¿no? De estados de la materia y estados de agregación. Vamos a ¿qué tiene que hacer entonces en este tema? En este tema tienen que anotar conceptos, no confundirse, equivocarse, porque se puede prácticamente confundir todos esos conceptos. Los cambios de estado o de fase son un fenómeno termodinámico donde la materia experimenta cambios físicos reversibles. Se dice que es termodinámico porque ocurre una transferencia de calor entre la materia y los alrededores, o lo que es igual, hay interacciones entre la materia y la energía que inducen un reordenamiento de las partículas. En esta imagen se muestran los principales cambios de estado para los tres estados más comunes de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios acompañados por las flechas rojas son endotérmicos, implican la absorción de calor, mientras que los acompañados por las flechas azules son exotérmicos, liberan calor. El cubo sólido de una sustancia azulada puede tornarse líquido o gaseoso dependiendo de la temperatura y la presión de sus alrededores. Por sí solo representa una sola fase, la sólida. Pero, al momento de derretirse, esto es, fundirse, se establece un equilibrio sólido-líquido llamado fusión. Para que ocurra la fusión, el cubo necesita absorber calor de sus alrededores para aumentar su temperatura. Por lo tanto, se trata de un proceso endotérmico. Una vez fundido el cubo por completo, se vuelve a tener una sola fase, la del estado líquido. Esta gota azulada puede continuar absorbiendo calor, lo cual aumenta su temperatura y da lugar a la formación de burbujas gaseosas. Nuevamente, hay dos fases, una líquida y la otra gaseosa. Cuando todo el líquido se ha evaporado a través de su punto de ebullición, se dice entonces que ha hervido o se ha vaporizado. Ahora, las gotas azuladas se transformaron en nubes. Hasta aquí, todos los procesos han sido endotérmicos. El gas azulado puede continuar absorbiendo calor hasta calentarse. Sin embargo, dadas las condiciones terrestres, este por el contrario tiende a enfriarse y condensar nuevamente en líquido. Por otro lado, las nubes pueden también depositarse directamente en una fase sólida, formando otra vez el cubo sólido. Estos dos últimos procesos son exotérmicos, es decir, liberan calor al entorno o a los alrededores. Además de la condensación y deposición, se da un cambio de estado cuando la gota azulada se congela a bajas temperaturas, solidificación. A continuación, te explicaré cada uno de los cambios de estado, sus características y te pondré ejemplos para que los entiendas mejor. Fusión. La fusión es el cambio de estado de una sustancia desde el estado sólido a líquido. En el estado sólido, las partículas, iones, moléculas, glúteres, etc., se encuentran prisioneras, ubicadas en posiciones fijas del espacio sin poder moverse con libertad. Sin embargo, son capaces de vibrar a diferentes frecuencias, y si estas son muy fuertes, comenzará a desmoronarse, el riguroso orden impuesto por las fuerzas intermoleculares. Como resultado, se obtienen dos fases,
una donde las partículas continúan confinadas, sólido, y otra donde son más libres, líquido, lo suficiente para aumentar las distancias que las separan entre sí. Para lograr esto, el sólido debe absorber calor, y así sus partículas vibrarán con mayor fuerza. Por esta razón, la fusión es endotérmica, y cuando empieza se dice que ocurre un equilibrio entre las fases sólido-líquido. El calor necesario para dar pie a este cambio se le llama calor o entalpía molar de fusión. Este expresa la cantidad de calor que debe absorber un mol de sustancia en estado sólido para fundirse, y no simplemente elevar su temperatura. Un ejemplo de fusión es una bola de nieve que se derrite en la mano. La bola de nieve absorbe el calor corporal, el cual es suficiente para elevar la temperatura de la nieve por encima de los 0 grados Celsius. Los cristales de hielo presentes en la nieve absorben el calor justo para derretirse y para que sus moléculas de agua adopten una estructura más desordenada. Mientras la nieve se funde, el agua formada no aumentará su temperatura, ya que todo el calor de la mano lo aprovecha la nieve para completar su fusión. Vaporización. La vaporización es el cambio de estado de una sustancia desde el estado líquido al gaseoso. Continuando con el ejemplo del agua, colocando ahora un puñado de nieve en una olla y encendiendo el fuego, se observa que rápidamente la nieve se funde. A medida que el agua se calienta, en su interior empiezan a formarse pequeñas burbujas de dióxido de carbono y otras posibles impurezas gaseosas. El calor dilata molecularmente las configuraciones desordenadas del agua, expandiendo su volumen y aumentando su presión de vapor. Por lo tanto, hay varias moléculas que escapan de la superficie producto de la evaporación creciente. El agua líquida va aumentando su temperatura lentamente debido a su alto calor específico. Llega a un punto en el que el calor que absorbe ya no lo utiliza para elevar su temperatura, sino para dar inicio al equilibrio líquido-vapor. Es decir, comienza a hervir y todo el líquido pasará al estado gaseoso mientras absorbe calor y mantiene constante la temperatura. Aquí es donde se observa el burbujeo intenso en la superficie del agua hervida. El calor que absorbe el agua líquida para que la presión de vapor de sus incipientes burbujas iguale a la presión externa se llama entalpía de vaporización. Condensación. La condensación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado gaseoso al estado líquido. Ocurre cuando el agua u otro líquido se enfría, liberando calor al entorno, y al liberar calor se dice que está ocurriendo un proceso exotérmico. Al liberar calor, las moléculas gaseosas de agua muy energéticas empiezan a ralentizarse. Asimismo, sus interacciones empiezan a ser más efectivas a medida que descienden la temperatura del vapor. Primero se formarán gotitas de agua condensadas del vapor, seguido de gotas de mayor tamaño que terminan por ser atraídas por la gravedad. Para condensar por completo una cantidad determinada de vapor, necesita liberar la misma energía, pero con signo opuesto. Esto es su entalpía de condensación. Así se establece el equilibrio inverso, vapor-líquido. Un ejemplo de condensación son las ventanas humedecidas. La condensación puede observarse en las propias ventanas de los hogares. En un clima frío, el vapor de agua contenido dentro de la casa colisiona con la ventana, la cual por su material tiene menor temperatura que otras superficies. Allí, le es más fácil a las moléculas de vapor agruparse, creando una fina capa blanquecina fácilmente removible con la mano. A medida que estas moléculas liberan calor, calentando el vidrio y el aire, comienzan a formar cúmulos más numerosos hasta poder condensar las primeras gotas. Cuando las gotas aumentan mucho su tamaño, se deslizan por la ventana y dejan una estela de agua. Solidificación. La solidificación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado líquido al estado sólido. A raíz del enfriamiento, el agua se congela. Para congelarse, el agua debe liberar la misma cantidad de calor que absorbe el hielo para fundirse.
Nuevamente, este calor se llama entalpía de solidificación o congelación. Al enfriarse, las moléculas de agua pierden energía y sus interacciones intermoleculares se hacen más fuertes y direccionales. Como resultado, se ordenan gracias a sus puentes de hidrógeno y forman los denominados cristales de hielo. El mecanismo mediante el cual crecen los cristales de hielo ejerce un impacto sobre su apariencia, transparente o blancos. Si los cristales de hielo crecen muy lentamente, estos no ocluyen impurezas, como los gases que a bajas temperaturas se solubilizan en el agua. Así, las burbujas van escapando y no pueden interaccionar con la luz, y en consecuencia se tiene un hielo tan transparente como el de una extraordinaria estatua de hielo. Lo mismo que sucede con el hielo puede ocurrir con cualquier otra sustancia que solidifique por enfriamiento. Quizás este sea el cambio físico más complejo en condiciones terrestres, ya que se pueden obtener varios polimorfos. Sublimación. La sublimación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado sólido al gaseoso. ¿Puede el agua sublimarse? No. Al menos no en condiciones normales. Para que ocurra la sublimación, esto es, el cambio de estado de sólido a gas, la presión de vapor del sólido debe ser alta. Asimismo, es indispensable que sus fuerzas intermoleculares no sean muy fuertes, preferiblemente si constan solamente de fuerzas de dispersión. El ejemplo más emblemático es el yodo sólido. Es un sólido cristalino de tonalidades grisáceo-moradas, el cual presenta una presión de vapor elevada. Tal es así que en el acto de él se desprende un vapor morado, cuyo volumen y expansión se hacen notables cuando se somete a calentamiento. En esta imagen se muestra un experimento típico donde se evapora yodo sólido en un recipiente de vidrio. Resulta interesante y llamativo observar cómo se difunden los vapores morados, y el estudiante iniciado puede constatar la ausencia de yodo líquido. Esta es la principal característica de la sublimación. No hay presencia de una fase líquida. Asimismo, es endotérmica, ya que el sólido absorbe calor para aumentar su presión de vapor hasta igualarse a la presión externa. Deposición. La deposición es el cambio de estado de una sustancia desde el estado gaseoso al estado sólido. Paralelo al experimento de sublimación del yodo, se tiene el de su deposición. La deposición es el cambio o transición contrario. La sustancia pasa del estado gaseoso al sólido, sin la formación de una fase líquida. Cuando los vapores morados de yodo entran en contacto con una superficie fría, estos liberan calor para calentarla, perdiendo energía y reagrupándose sus moléculas nuevamente en el sólido grisáceo morado. Se trata entonces de un proceso exotérmico. La deposición se usa mucho para la síntesis de materiales en donde se dopan con átomos metálicos mediante técnicas sofisticadas. Si la superficie es muy fría, el intercambio de calor entre ella y las partículas del vapor es brusco, omitiéndose el paso por la respectiva fase líquida. El calor o entalpía de deposición y no de depositación es el inverso al de la sublimación. En teoría, numerosas sustancias pueden sublimarse, pero para lograrlo es necesario manipular las presiones y temperaturas, además de que debe tener a la mano su diagrama P versus T, en el cual pueden visualizarse sus distintas fases posibles.